Muy buenas tardes, estamos en vanguardia.com, una invitación muy especial a todos los amantes de la comunicación virtual. Hoy con un gran invitado, el mejor, el maestro César Rincón. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Pues muchas gracias, bien, feliz de estar aquí en Vanguardia Liberal, contentísimo de haber estado con ustedes en esta invitación a esta charla de esta mañana motivacional y yo creo que es de los momentos más lindos que uno puede tener en la vida es el reconocimiento de las personas. Bueno, maestro, lo vimos a usted, lo vemos ahora detrás de los toros de la barrera, pero ahora lo vemos en el ruedo de las conferencias. Cuéntenos esa experiencia, cómo es eso de enfrentarse ya no a una gran plaza de toros, sino a una plaza de personas interesadas en conocer su versión. Bueno, pues para mí es un ejercicio muy bonito de contarles a la gente una historia de vida. Y la historia empieza prácticamente desde cuando yo empiezo a jugar con mi perrito príncipe hasta cuando termino después de 25 años de actividad en mi carrera taurina. He podido ir logrando con esa perseverancia mis sueños y de llegar a los grandes objetivos. Yo creo que lo más lindo que me ha podido pasar realmente es que si yo recibí grandes ovaciones en los ruedos, es interesantísimo ver cómo muchas personas, una vez terminada la conferencia, se acercaban a mí y me hablaban, me contaban, me expresaban los elogios a través lógicamente, las emociones que habían podido palpar en ese momento. Bueno, empezaron nuestros radio virtuales y amigos de Vanguardia.com a preguntar. Mira, aquí hay una pregunta muy bonita y que le viene muy a usted al dedo por el líder que es usted. Preguntan que cómo se forja un líder. Usted es un ejemplo por todo lo que ha sido su trayectoria, una persona humilde que desde muy pequeño le tocó trabajar para ayudar a la familia y ahora un gran maestro, un gran triunfador. ¿Cómo se logra el éxito teniendo en cuenta su caso? Pues yo creo que a través del talento que uno pueda tener, creo que ese talento hay que intentar poco a poco aflorarlo y se hace con la perseverancia. Y algo que es importante para mi gusto es tener amor por lo que uno hace. Si uno ama y si uno tiene esa pasión, y creo que esos son los logros importantes que tener, la pasión, la perseverancia, porque como todo en la vida, tiene que haber esa pasión, porque esa pasión te motiva. Bueno, pero de todas maneras, en términos de las grandes corridas que uno tiene que enfrentar en la vida, hay momentos difíciles, hay cornadas. ¿Cuáles han sido esas etapas duras que usted ha vivido y qué consejo le da usted a todas las personas que en esa faena de la vida se encuentran con grandes cornadas o grandes problemas? Bueno, yo durante toda mi carrera taurina sí tuve muchos percances, que tuve momentos complicadísimos en la vida, que prácticamente tuve el borde de la muerte, a través de las faenas en las cuales algunos toros tuve que recibir algunas cornadas. Pero creo que ahí lo más importante de la vida, y es el ejemplo que quiero transmitir, es que de esas cornadas uno no se tiene que acordar de las cornadas. Hay cornadas de espejo, desde luego, decimos las cornadas de espejo, que son las que cuando yo me estoy afeitando me acuerdo de ellas, pero son las únicas que me acuerdo. Entonces, tengo una cornada aquí en esta parte y otra cornada aquí, pero no me queda más remedio que verlas, porque cuando me estoy afeitando me acuerdo de cómo fue la cornada. Pero, pero es en el único instante en el que me acuerdo de la cornada. Pero realmente uno lo que tiene que hacer es pasar página de esos momentos complicados que uno ha tenido en la vida y acordarse siempre de los triunfos que son los que te motivan y que te ayudan. Y sobre todo algo muy importante, ¿no? Tener un punto de referencia en algo que ese es el que te ayuda a llegar a ese objetivo. Bueno, uno de nuestros lectores virtuales pregunta, César, ¿cuándo se produce su acercamiento con Dios? Hoy es miércoles de ceniza, el mundo católico está celebrando esta fecha especial, la preparada para la cuaresma o la llegada de la Semana Santa. Usted es un hombre de Dios. Alguien alguna vez le dijo que a usted se le había aparecido la Virgen por sus triunfos. ¿Y usted qué le respondió a ellos y cuándo se acerca usted a Dios específicamente? Bueno, yo creo que Dios está siempre con nosotros, ¿no? Y que, pues efectivamente, si uno, o sea, uno no debe esperar simplemente
aquellos hechos puntuales para ir a acercarse, o sea, para ir precisamente a la iglesia y demostrar su devoción. Yo creo que todos los días tenemos que hacer actos que nos ayudan a que Dios siempre esté con nosotros. Creo que eso es una bonita reflexión que lo debemos de hacer cada día. Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos persinaba cada vez que salíamos de la casa, ella nos persinaba. Entonces uno dice, pues si ese ejercicio lo hago todos los días y no simplemente cuando voy a misa, creo que nos ayuda. Bueno, aquí mire, Pedro pregunta algo también muy interesante en torno a su vida y a los retos que usted enfrentó. Dice, usted, ¿cómo cree que debe hacérsele a la vida pases, al natural o artificial? ¿Cómo son esos capoteos que debe hacer uno en su diario transcurrido en su vida? Bueno, yo creo que si hay algo real de la vida y hay algo que no, digamos la palabra no es light, es el toreo. Yo creo que a través de los toros vemos que sí tenemos unas comparativas grandes con la vida normal y todas las vicisitudes que tenemos día tras día en cualquier escenario. Entonces decimos que yo hice unas comparativas como por decir el temple, y el temple es el equilibrio importante que tenemos que tener en nuestra vida para poder exaltarnos, que tal ejemplo, y como ha pasado y todos saben, que a lo mejor en algunos deportistas de nuestra tierra ese triunfo los ha embriagado de una forma impresionante y no han tenido el temple para poder tener ese equilibrio importante y que no le desbordara el triunfo. Y asimismo en algunos momentos en la vida, cuando uno ha tenido esos fracasos, porque tenemos tropiezos todos los días en nuestra vida y podemos desde luego caernos en la profundidad, y si no sabemos agarrarnos a ese temple, pues hace que nuestra vida sea de pronto amarga. Entonces creo que el temple es la magia más importante que tenemos, que es que decimos que es el equilibrio, que es el llevar el capote o la muleta a la velocidad perfecta. Bueno, pero aquí hay uno de nuestros lectores virtuales que dice que si algún momento de su vida usted estuvo a punto de rendirse, y yo le complemento la pregunta diciéndole, bueno, a usted se le murió su mamá en un accidente trágico, su hermana, usted era un hombre muy humilde, vendía chatarra en uno de los barrios de Bogotá, luego le diagnostican una difícil enfermedad llamada hepatitis. En esos momentos no pensó en rendirse, no dijo, no, hasta aquí llego, ya no más. ¿O qué pensó en esos momentos de esas jornadas difíciles de su vida? Bueno, como decía antes, lo que he tenido siempre es un punto de referencia y unos grandes objetivos. Comparativamente, como uno tiene unos grandes rivales, digámoslo así, la palabra, grandes competidores, pues uno es capaz de mirar esos objetivos y de poner esos puntos de referencia. Yo veía esas grandísimas figuras del toreo que en aquellos momentos, si hablo, por ejemplo, en los años 60, cuando salieron esos toreros importantísimos como el Cordobés, como Palomo Linares, que venían de gente muy humildes y que tenían prácticamente no tenían forma de estudiar, pues yo digo que eso me ayudó muchísimo a ver que uno sí debe ser capaz de, de no vivir tu propia experiencia, sino intentar vivir las experiencias de los demás, que también eso es bonito. Es importante vivir tu experiencia, pero si uno es capaz de asimilar la experiencia de los demás, pues en vez de coger un camino de pronto de espinas que te dice, mira, no vayas a coger por ahí porque vas a tener problemas, coge por esto, aunque a veces uno dice, no hombre, pero yo quiero coger esto, porque a veces uno es terco, creo que te ayuda muchísimo. Bueno, las preguntas sobre los toros no pueden quedar a un lado, y más de nuestros lectores virtuales. Así que pregunta David, de las 6 veces que salió en hombros de las ventas, ¿cuál fue la más significativa para usted? ¿Cuál fue ese momento más significativo? Yo creo que hay dos tardes importantes. La del 21 de mayo de 1991, porque realmente si no hubiese sido esa tarde, no vendrían las demás. Esa es la clave del éxito en mi carrera taurina. El 21 de mayo de 1991 fue algo mágico, algo maravilloso, pero yo venía muy bien preparado físicamente, mentalmente, anímicamente, pues llega a esos momentos a que se ejecute precisamente mi necesidad. Ahora, creo que la sexta Puerta Grande, que fue en el 2005, tiene un valor significativo,
porque después de haberme retirado durante 3 años de los toros, no por voz propia, no porque yo quisiera dejar mi traje de los osos y ya no volver a torear, fue por la hepatitis C que me retiré, por ese tratamiento tan agresivo, y volver nuevamente a triunfar en Madrid era un homenaje a la vida. Entonces creo que esos dos componentes hacen que las 2 tardes de Madrid, de la primera y la sexta puerta grande en mi carrera, pues para mi gusto son para enmarcarlas. Aquí alguien pregunta, ¿cuál es su mayor debilidad? Porque hemos hablado de nuestras fortalezas. ¿Cuál es la debilidad de César Rincón? Pues, uy, tengo muchas. A ver, una de ellas. Pues a ver, una de ellas, yo creo que mi gran debilidad es mi familia. Yo, a mí me hablan de mi familia y realmente lo doy todo, como se dice. Con ellos nacimos juntos, nos formamos juntos, nos hicimos juntos y realmente cualquier cosa que le pueda pasar a mi familia, inmediatamente, hemos dicho, ellos mueven un dedito y yo inmediatamente quisieras con una manta protegerlos a todos. Una pregunta también obligada en el chat. Dicen César, ¿piensa que hoy en día las corridas deberían modificarse? ¿Usted qué piensa? Hay todo un movimiento antitaurino que habla de la defensa de los animales. ¿Cuál es su posición y su versión en torno a esta pregunta? Bueno, yo creo que es muy respetable lo que los animalistas hablan día tras día de la protección del animal, y yo quiero decirles que realmente el toro de lidia es el animal más protegido, que a través de la tauromaquia todos deben de saber que este toro es el único animal que existe, porque si no existiesen las corridas de toros, este animal realmente se extinguiría, porque para todos los televidentes, ahorita mismo, ¿cómo se llama el programa que tenemos ahora? El Ticán. Muchas gracias, que es la primera vez que estoy en el Ticán, que me parece maravilloso, y quiero darle las gracias a todas las personas que están ahí chateando con nosotros, que se llama chateando, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues quiero decirles que primero que todo, para mí es un orgullo el poder estar aquí comunicándome con todos ustedes, pero me gustaría decirles el valor que tiene genéticamente el toro de lidia. Y el toro de lidia es criado desde su infancia, y su infancia es apenas realmente nace, que ese animal es un toro, es un animal combativo, pero es su genética. No hay una forma de modificarla. Seguramente este animal, si estuviese encerrado durante muchísimo tiempo y lo estuviéramos manipulando, dando la comida en la mano, es posible que él al su largo tiempo pues pudiera ser un animal doméstico, pero no es un animal doméstico. Y en cuanto la persona me dice que si habría que modificar en alguna parte la tauromaquia, pues es verdad, es posible que hayan algunos cambios. Hace más de 1000 años, creo, si no estoy mal, cientos de años, hubo una pequeña modificación en la cual se protegía el peto el peto que hace la suerte de varas, y porque antiguamente no existía, y en los festejos taurinos en algunos momentos el toro desde luego atacaba al caballo y morían muchos caballos en el ruedo. Hubo una gran modificación y fue importante. Qué bueno que pudiéramos siempre a favor del toro de lidia y a favor de la permanencia, porque decía antes y les comentaba que si no existieran las corridas de toros, realmente este animal desaparecería, porque ningún ganadero podría criarlos, ya que no tienen otro fin que no sea ese, porque existen varios fines de la cadena cárnica o productos de esa misma forma de vida de esos animales, que aunque todos los animales que vemos a nuestro alrededor siempre van siendo, estos animales son para el hombre, los cría el hombre y son para la satisfacción del hombre en muchísimas formas, y hablamos del cerdo, de los pollos, de la leche, de los corderos, desde luego de los toros, y cada uno tiene un fin. Si en este fin el toro de lidia
en algún momento, que ojalá no pase, las corridas de toros ya no existieran, este toro extinguiría también. Entonces, ahí hay una doble moral, o digámoslo así, doble moral. Es a lo mejor una forma de ver a una religión, le podría decir, o a una cultura que la gente no quiere aceptar simplemente. Bueno, siguiendo con los toros, David pregunta, ¿tomar la alternativa con Antoñete es un honor? ¿Usted aprendió el estilo clásico a este maestro o qué le aprendió a Antoñete? Vi muchas películas de él y cómo no. Yo creo que uno tiene que tener espejos y uno de esos espejos fue el maestro Antoñete. Hay un espejo muy grande que yo también tuve, fue el maestro Pepe Cáceres también, porque este hombre tenía mucho coraje, tenía mucho valor, tenía muchísima, él siempre quería no dejarse ganar de la pelea a nadie. Del maestro Antoñete aprendí algo que era lindo, eran las distancias y el respeto hacia el toro de Lidia, y eso era importante porque poco a poco lo fui observando y qué bonito era ver cómo galopaba el toro en ese ímpetu de su embestida y de su ataque, y eso me parecía espectacular. Usted estuvo esta mañana en una conferencia que se llamó Originalidad, Disciplina. ¿Cuál cree usted que son, digamos, esos tres pilares fundamentales que tiene que tener un profesional o una persona para enfrentar la vida? Bueno, yo creo que como en toda carrera tiene que tener disciplina, tiene que tener valor, tiene que tener temple, tiene que tener perseverancia. O sea, hay una cantidad de cosas que uno se da cuenta que uno que tiene que tener alrededor para poder llegar a ser exitoso en cualquier carrera. Pues uno tiene que poner en unos pilares importantes y ahí dentro de ellos les he nombrado 4 o 5. Aquí preguntan si recuerda alguna tarde que todo le haya salido mal. Recuerde una tarde y que trate de sintetizarnos qué hizo para sobreponerse a esa tarde donde todo le salió mal. Les voy a contar de una tarde dura que toreé en la Plaza de Toros de Bogotá hace varios años, y ese día yo le brindé un toro a un gran amigo mío, a un periodista, como agradecimiento a un reportaje muy lindo que me había hecho. Y bueno, pues la gente no aceptó no tuvo buen agrado a ese brindis, y esa tarde me fue muy mal. La gente empezó a pitar de una forma impresionante. Yo me acuerdo de haber llorado en Bogotá porque yo no entendía lo que estaba pasando. Yo he vivido durante muchos años en España, y cuando llegué a ese escenario, cuando veía lo que estaba pasando, yo no me lo podía creer, y esa es una de las tardes que más recuerdo con tristeza, de ver que yo lo único que estaba era agradeciendo un brindis, con el brindis a un reportaje muy lindo que me había hecho ese periodista, y pues no entendía. Luego el toro salió muy malo y todo se me volvió al revés. Me entraron el toro vivo porque no fui capaz de matarlo, pues de hacer la suerte suprema en ese momento, y fue de las tardes que más recuerdo yo de una gran tristeza. Aquí pregunta David algo interesante, dice, los toros de las ventas del Espíritu Santo son mundialmente reconocidos. ¿Ha sido más difícil crear los toros o torearlos? Muchas gracias. Quiero decirle que cuando yo empecé con la ganadería, un poquito antes, y cuando un toro me salía malo, yo me acordaba de todos los antepasados de los ganaderos, quiere decir, no solamente la familia de la vaca, del papá, sino de los criadores. Y después, cuando ya empecé con la ganadería de Lidia, me di cuenta que realmente el ser ganadero es muy difícil. Y empecé diciéndoles a los ganaderos, discúlpenme señores, pero, pero es muy triste decirles todo. Soy un hombre arrepentido, soy un hombre en el cual tengo que decirles, si en algún momento me acordé de su familia, por favor discúlpenme porque la ignorancia es atrevida. Y ahí empecé a aprender que lo más difícil dentro de la tauromaquia es ser ganadero. Bueno, ya para terminar, porque nuestro maestro debe viajar, partir a Bogotá, quiero hacerle una pregunta
y hacer un comentario que muchos tal vez desconocen de usted. César Rincón es la persona que más ha apoyado a Albeiro Vargas, el joven que cuida ancianos en el norte. La Fundación Un Rincón para Colombia fue la que creó y la que compró la hacienda o digamos la finca donde está el ancianato o el asilo de Albeiro. De alguna manera, usted, ¿cómo ha revertido, cómo le ha dado a la comunidad eso que Dios le ha entregado con sus premios y con sus triunfos y con su situación próspera y económica? ¿Cómo ha sido ese contacto con la labor social que usted desarrolla aquí en Bucaramanga? Bueno, tuve la suerte de encontrar a un niño muy, pues muy emprendedor, Albeiro, que uno veía qué era lo que hacía y a través de sus recursos, de los pocos recursos que tenía, era capaz de darle la comida y la vivienda a algunos abuelitos que estaban prácticamente indigentes y sin ningún recurso. Y a través de esta fundación se hizo algo muy bonito y sobre todo muy apoyado de la afición francesa. Creo que ahí sí tenemos que darle las gracias a estos aficionados de Francia que hemos podido darles al menos un techo y un cobijo a tantos abuelitos. Bueno, maestro, ya sabemos que tiene que partir. Queríamos, antes de despedirnos, pues agradecerle su presencia aquí en Bucaramanga, su magistral conferencia. No lo habíamos visto salir al ruedo de las conferencias. Sale también en hombros por su participación. Pero un mensaje para todos nuestros amigos virtuales. ¿Qué les diría a todos ellos a propósito de su ilustre presencia aquí en Bucaramanga? Bueno, primero que todo a ustedes, a Vanguardia Liberal, por haberme invitado a este foro, a esta conferencia, pues que para mí es un motivo de orgullo. Ahorita precisamente estábamos preguntando y yo les hacía esa pregunta a los directivos de esta casa editorial y les preguntaba por qué se inclinaron a que fuese César Rincón el primero que abría este foro de todo el año, porque hay muchas conferencias que ustedes van a tener la oportunidad de compartir aquí, lógicamente, con Vanguardia Liberal. Entonces, para mí fue un privilegio decir, no, es que queríamos empezar con un personaje colombiano, con una persona también que tiene unas raíces importantes aquí en Bucaramanga, y uno dice, bueno, pues qué rico que yo haya podido ser esa persona elegida, y lo más importante para mí es que la conferencia fue muy linda, de una gran motivación, y como les decía al principio de esta entrevista, lo mejor que me ha podido suceder a mí es que usted ahorita me esté diciendo que también salí por la puerta grande. Muy bien. Y yo creo que también hay que admitir y decirlo, que lo mejor que podemos hacer nosotros es empezar la temporada de las conferencias con el mejor, con el maestro César Rincón. Muchísimas gracias. A ustedes un abrazo, a todos ustedes, gracias.